Hola a todos, mi nombre es Oscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de microeconomía. Para esta semana número 12 vamos a continuar con nuestro estudio de la competencia perfecta y vamos a iniciar con lo que es producción, precio y ganancias, pero en el largo plazo, puesto que en el capítulo anterior vimos sobre lo que era el equilibrio a corto plazo en que una empresa podría generar una ganancia económica incurriendo en una pérdida económica o simplemente no ganar ni perder. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, como les mencionaba, aunque cada una de las situaciones que se presentan en un equilibrio a corto plazo de lo que se revisó la semana pasada, solo una de ellas está en un equilibrio a largo plazo. La razón es que a largo plazo las empresas pueden entrar o salir de la industria. Así que vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que es entrada y salida de la industria. Primero la entrada. La entrada ocurre cuando nuevas empresas llegan a la industria y la cantidad de empresas aumenta. La salida ocurre cuando las empresas que existen pues salen de la industria y la cantidad de empresas pues lógicamente disminuye. Ahora, ¿por qué se da esto? Expliquemos un poquito sobre este tema. La respuesta de las empresas a las ganancias y pérdidas económicas es entrar o salir de una industria. Una empresa entra a una industria en donde las empresas que ya están participando están obteniendo ganancias económicas y obviamente sale de ella cuando las empresas que están participando están incurriendo en pérdidas económicas. Las ganancias o pérdidas económicas temporales, digamos, no provocan entradas ni salidas, pero la posibilidad de una ganancia o pérdida económica prolongada, eso sí lo hace. La entrada y la salida de empresas en una industria cambian la oferta del mercado y esta influye en el precio de mercado, en la cantidad producida por cada empresa y su ganancia económica o también la pérdida que se puede generar. Si más empresas entran a una industria, la oferta aumenta y la curva de oferta de la industria se desplaza hacia la derecha. Este aumento de la oferta disminuye el precio de mercado y elimina a la larga la ganancia económica. Cuando la ganancia económica alcanza un nivel de cero, pues las empresas dejan de entrar a la industria. Si las empresas salen de una industria, la oferta disminuye y la curva de oferta de la industria se desplaza hacia la izquierda. El precio de mercado sube y la pérdida económica disminuye. Es decir, a la larga, la pérdida económica se elimina y las empresas dejan de salir de la industria. Hasta ahora, en resumen, ¿qué hemos dicho? En resumen, primero que nuevas empresas entran a una industria en donde las empresas participantes están obteniendo ganancias económicas. Eso es por lógica, ¿no? Si está viendo que una industria es rentable, pues obviamente más empresas querrán participar de esa industria. Segundo, como parte del resumen de lo que hemos mencionado, a medida que las nuevas empresas entran a una industria, el precio de mercado baja y la ganancia económica de cada empresa va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya hay más empresas que están compitiendo en ese mercado, en esa industria. Tercero, las empresas salen de una industria cuando las empresas participantes están incurriendo en pérdidas económicas, porque a ninguna empresa le gusta perder. Cuarto, a medida que las empresas salen de una industria, el precio de mercado sube y disminuye la pérdida económica en la que incurren las empresas que permanecen en la industria porque su competencia se está, digamos, saliendo del mercado. Y por último, podemos concluir en este resumen que las empresas dejan de entrar y salir de una industria cuando generan una ganancia económica de cero. En ese momento no ganan ni pierden, pero se mantienen en el mercado. ¿Ok? Continuemos. Ahora veamos esos conceptos que hablamos de entrada y salida de una empresa, pero analicémoslos con un gráfico para poder aplicar esa teoría en cómo se analiza, visto gráficamente y desde la curva de oferta y demanda y considerando también los costos en los que incurre una empresa, para explicar un poco mejor cuáles son los motivos que obligan o que eh, involucran a una empresa a formar parte de una industria y obviamente a salir cuando las cosas no se ven bien.
Vamos a continuar con el ejemplo de la semana pasada que hablábamos sobre la empresa de camisas. La empresa que hace camisas, si ustedes recuerdan, la habíamos denominado la empresa de camisas Don Carlos. Bien, entonces, la industria de camisas, vamos a considerar primero lo que son las entradas. Entonces, vamos a empezar con un número pequeño o inferior de empresas dentro de una industria. Vamos a indicar que está el ejemplo de la camisa de Don Carlos, que se lo enfoca de manera individual porque hay que ilustrar cuáles son los costos individuales de las empresas, pero también en esa gráfica que estamos colocando allí, vamos a colocar a la industria total, es decir, a todas las empresas que realizan camisas y están dentro de esta industria de las camisas, ¿correcto? Entonces, le decía a ustedes, primero comencemos por la entrada. Digamos que actualmente la industria de camisas tiene 800 empresas. Desen cuenta que en la parte superior coloqué 800 empresas, con curvas de costos similares a la que se ilustran en el gráfico de camisas Don Carlos, ¿sí? Que ahí está puesto en pantalla. Entonces, recuerden que en la gráfica que está a los lados, la curva de demanda de la industria es D, ahí se lo he señalado, la curva de demanda, y su curva de oferta es esta, la oferta sub 1, porque la tomo de manera inicial porque estamos haciendo el enfoque de cuáles son los motivos que hacen que las empresas entren a una determinada industria. Entonces, para este primer escenario, el precio es de $25. Vamos a señalar el precio, ahí está. $25 el precio por camisa. Cada empresa produce ¿cuánto? Produce 9 camisas. Ahí está encerrado 9 camisas. Esas las producen por día, ¿no? Y obtienen ganancias económicas. Estas ganancias económicas son la señal para que nuevas empresas quieran entrar a la industria. Recuerden que estamos colocando primero el concepto de qué motiva a las empresas a entrar a la industria. Entonces, hasta allí, ese es un escenario económico con ganancias, lo cual es un atractivo para que otras empresas, insisto, quieran entrar o entren a la industria. A medida que esto ocurre, es decir, a medida que van ingresando las empresas en esta industria que tiene una ganancia económica, pues obviamente como son las empresas las que producen, la oferta va a aumentar y la curva de oferta de la industria se desplaza, ojo, miren cómo se desplaza, ahí está, se desplaza hacia la derecha, hacia la curva de oferta asterisco, ¿sí? Como la oferta es más grande y no hay cambios en la demanda, pues el precio de mercado baja gradualmente. Para este escenario que estamos colocando, fíjense que el precio baja de 25 a $20. Ahí he colocado en pantalla que el precio ha disminuido, el precio por camisa, ¿no? En vista de que el precio baja, las ganancias económicas de cada empresa desaparecen y con esto ya cesa la entrada de nuevas empresas a esta industria. La entrada de nuevas empresas da como resultado un aumento en la producción de la industria, pero la producción de cada empresa va disminuyendo debido a que el precio baja, obviamente. Entonces, cada empresa se desplaza hacia abajo a lo largo de su curva de oferta y produce mucho menos, produce menos. Sin embargo, como el resultado de empresas que participan en la industria aumenta, la producción total de la industria es mayor. ¿Pero por qué? Ya les dije hace un momento, porque hay más empresas que están participando en esta industria, ¿correcto? Ahora, veamos desde el otro concepto, es decir, la salida de empresas dentro de una industria. ¿Qué los motiva a salir? Bien, entonces, digamos que ahora la industria de camisas tiene 1.200 participantes, ¿sí? Desen cuenta por qué el ejemplo. Primero comenzamos con 800, pero como tenía una ganancia económica esa industria, ingresaron más empresas, por lo tanto ahora ya tenemos 1.200 empresas en este escenario. ¿Ok? Ya el escenario de esta industria se copó de empresas que tenían una ganancia y que obviamente ese ingreso ha repercutido en que el número de empresas que participan aumente y que la producción sea mayor. Bien, ahora, en la gráfica donde dice de la industria por camisas, la curva de demanda de la industria es de, ya lo mencioné antes, y su curva de oferta, en cambio, es O sub 2. Ahí se los pongo en pantalla con otro color, un color verde.
Y el precio es de ¿cuánto? 17 dólares. Pongámosles el mismo color. Allí está, 17 dólares por camisa. Entonces, cada empresa, ¿cuánto produce? Produce 7 camisas. Véanlo como lo encierro allí en pantalla. Vean que lo encierro en la parte individual porque estoy diciendo que cada empresa produce 7 camisas y recuerden que la empresa Camisa Don Carlos es el representativo de toda la industria, ¿ok? Entonces, digamos que tiene un comportamiento similar al resto de las 1.200 empresas que están dentro de la industria. Bien, continuemos. Hasta allí es la señal para que algunas empresas salgan de la industria, ¿sí? Des en cuenta que el precio ha bajado de 20 a 17 dólares. Entonces, a medida que lo hacen, la oferta va disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué disminuye la oferta? Porque van saliendo más empresas que producen. Si salen las empresas que producen, obviamente disminuye la oferta. Y la curva de oferta de la industria, ¿qué va a pasar con esa curva? Pues va a tener un comportamiento contrario al que revisamos hace un momento. Ya no se va a desplazar hacia la derecha, sino que se va a desplazar hacia la izquierda. Veamos cómo se desplaza. Ahí está. Se desplaza hacia la izquierda hasta el punto de llegar a la oferta asterisco. Como la oferta disminuye y también no ha habido un cambio en la demanda, el precio de mercado comienza a subir gradualmente. ¿Cuánto sube? Sube, para este ejemplo, vean en la gráfica de camisa Don Carlos, sube de 17 a 20 dólares. Vean, ahí subió, pues esto es por camisa, ¿no? En vista de que el precio sube, las pérdidas económicas, lógicamente, se eliminan, las ganancias económicas de cada empresa desaparecen y a este punto ya cesa o ya se detiene la salida de empresas. La salida de empresas da como resultado una disminución en la producción de la industria, pero la producción de cada empresa aumenta debido a que el precio sube, entonces hay un interés mucho mayor por producir y cada empresa se desplaza hacia arriba a lo largo de su curva de oferta, de 50, ahí lo coloco, y produce mucho más. Sin embargo, como el número de empresas que participan en la industria disminuye, la producción total de la industria también es mayor. Fíjense por qué, porque pasa de producir 7 camisas a 8 camisas, tal y como les encerré en la gráfica de la industria de camisas. Correcto, avancemos. Hasta allí ya describimos que está en un equilibrio, pero a largo plazo. Continuemos. Bien, ¿cuáles son los cambios en las preferencias, en los avances tecnológicos que se mantienen en la empresa? Pues bien, digamos que hagámoslo con una gráfica. Mostremos una gráfica. Una gráfica que me va a permitir a mí contestar 3 interrogantes. La primera dice, ¿qué ocurre en una industria competitiva cuando hay una disminución permanente en la demanda de sus productos? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sabemos que la conciencia cada vez mayor de los riesgos que conlleva, por ejemplo, un vicio, digamos, el fumar. ¿Qué ha causado? Ha causado una disminución en la demanda de tabaco y de cigarrillos. El desarrollo de una industria barata de transportación terrestre y aérea durante la década a partir de 1990, ¿qué ha provocado? Ha provocado una reducción en los viajes de larga distancia en trenes o en autobuses. Además, la electrónica de transistores ha causado una gran disminución en la demanda de operaciones de televisores y radios. El desarrollo de ropa barata y de buena calidad, porque es indudable que también es ropa económica y que tiene calidad. Esto ha reducido, digamos, la demanda de las máquinas de coser, porque no es necesario que le estén cosiendo a cada rato. Entonces, allí se origina esa interrogante, la primera interrogante. Ahora, también hay otras consecuencias de los cambios en la preferencia y avance tecnológico. Por ejemplo, el desarrollo de hornos de microondas, ¿qué ha generado? Ha generado un enorme incremento en la demanda de utensilios de cocina de papel, de vidrio, de plástico, así como de envolturas plásticas. El Internet ha aumentado la demanda de computadoras personales, el mismo escenario que estamos viendo nosotros ha aumentado la demanda de computadoras y el uso cada vez más difundido de las computadoras ha incrementado la demanda de ¿qué? De conexiones con mayor velocidad, con mayor conectividad, no solamente para
para descargar música, sino también para interactuar en los diferentes escenarios o plataformas con lo que son de uso normal para ustedes en este momento. Ahora, aquí se nace otra interrogante. ¿Qué ocurre en una industria competitiva cuando la demanda de sus productos aumenta? Bien, hasta ahí llevo dos interrogantes, pero me haría falta una última interrogante, que tiene relación con los avances tecnológicos, puesto que bajan constantemente los costos de producción. Es decir, las nuevas biotecnologías han disminuido de manera sustancial los costos de producción de muchos productos alimenticios y farmacéuticos. Las tecnologías electrónicas más recientes han disminuido el costo de producción de prácticamente todos los bienes y servicios. Por lo tanto, aquí yo podría crear otro interrogante, la cual consistiera en ¿qué ocurre en una industria competitiva cuando los cambios tecnológicos reducen sus costos de producción? ¿Ok? Entonces, usemos la teoría de la competencia perfecta para poder responder estas tres interrogantes que hemos creado en base a todos los ejemplos que hacen que una industria esté en un dinamismo permanente. Para eso me voy a ayudar con la siguiente gráfica. Entonces, en esta gráfica que les estoy mostrando en pantalla, lo que está mostrando es una industria competitiva que se encuentra inicialmente en equilibrio a largo plazo. Bien, ahí veamos ese equilibrio, se los he puesto con un punto amarillo para demostrar que inicialmente estamos en un equilibrio a largo plazo. Para ese escenario, la curva de demanda, se las encierro, ahí está, es D sub 0. Y la curva de oferta es O sub 0, ahí está colocado en pantalla. El precio de mercado es P sub 0, ahí está colocado también, está encerrado. Y la producción de la industria es Q sub 0, ahí está también, ¿ok? Entonces vamos siguiendo los movimientos de la gráfica. Al lado de esa gráfica se muestra una sola empresa en este equilibrio a largo plazo inicial. La empresa produce Q minúscula sub 0, ahí se lo encierro, y esta obtiene ganancias económicas iguales a 0 en este momento. Bien, suponga ahora que la demanda disminuye y la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Veamos cómo se desplaza la curva de demanda. Ahí está. Bien, esa curva que teníamos en el equilibrio inicial se está desplazando hacia la izquierda. ¿A dónde se desplaza? Hasta la curva D1. Ahí se los encierro, curva D1, tal y como les estoy mostrando en pantalla. Ahora, el precio de mercado baja. Fíjense, ahí el precio bajó de precio sub 0 a precio sub 1 y la cantidad ofrecida por la industria obviamente también va a disminuir porque hay un precio menor, entonces disminuye de Q0 a Q sub 1. A medida que la industria se desliza hacia abajo a lo largo de su curva de oferta, es decir, a lo largo de la curva de oferta de corto plazo, vean cómo disminuyó el punto de equilibrio, porque ahora está en otro punto de equilibrio inicial. Ahora, ¿qué pasa con otra gráfica? Pues bueno, en ese punto de equilibrio se muestra la situación que enfrenta una empresa. En ese punto nuevo de equilibrio, veamos qué pasa con esa empresa que es representativa del mercado, de la industria. El precio de mercado ahora está por debajo del costo total medio mínimo de la empresa. Así que, ¿qué está pasando con la empresa? Pues lógicamente, si está por debajo del costo total medio, incurre en una pérdida económica. Pero ojo, que para mantener dicha pérdida al mínimo, la empresa tiene que ajustar su producción para que el costo marginal siga siendo igual al precio. A un precio, digamos P sub 1, cada empresa genera una producción de ¿cuánto? De Q sub 1. Ahí se los encierro. Ok. Bien. Entonces, ahora la industria se encuentra en el equilibrio a corto plazo, pero no en el equilibrio a largo plazo. Está en el equilibrio a corto plazo porque cada empresa está maximizando sus ganancias, pero no en el equilibrio a largo plazo porque cada empresa está incurriendo en una pérdida económica. Es decir, su costo total medio excede el precio. La pérdida económica es la señal para que algunas empresas comiencen a salir de esta industria. A medida que lo hacen, la oferta a corto plazo de la industria disminuye y la curva de oferta se desplaza gradualmente hacia la izquierda. Conforme la oferta de la industria disminuye, pues el precio aumenta y con cada aumento de precio la producción de una empresa que maximiza su ganancia es mayor.
Así que las empresas que permanecen en la industria aumentan su producción conforme sube el precio. ¿Sí? Cada empresa se desliza hacia arriba a lo largo de su curva de oferta o costo marginal, tal y como les muestro en pantalla en este momento. Allí comenzaron a deslizarse hacia arriba a lo largo de su curva de oferta. Muy bien. En resumen, a medida que algunas empresas salen de la industria, como lo mencionaba también en la gráfica anterior, la producción de la industria disminuye, pero las empresas que permanecen en ella aumentan. A lo largo o en el largo plazo, el número de empresas que salen de la industria es suficiente para que su curva de oferta se desplace hasta dónde. Vamos a encerrar hasta o sub 1, hasta la oferta sub 1, tal y como está en pantalla. En este momento el precio de mercado ha vuelto a su nivel original, es decir, P sub 0. A este precio, las empresas que permanecen en la industria producen una cantidad Q minúscula sub 0, la misma cantidad que producían antes de que se redujera la demanda. Como las ganancias que las empresas están obteniendo ahora son iguales a cero, ninguna empresa quiere entrar ni tampoco salir de la industria. La curva de oferta de la industria permanece en O sub 1 y la producción de la industria es Q sub 2. Es decir, la industria se encuentra en el nuevo equilibrio a largo plazo. Allí, donde le he colocado ese punto verde. Volvamos a repetir. Allí. Ese es el nuevo equilibrio en el largo plazo. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué acabamos de explicar? Explicamos cómo una industria competitiva responde ante una disminución permanente de la demanda, pues podríamos concluir que un aumento permanente de la demanda provoca una respuesta similar, pero en la dirección opuesta. Es decir, el aumento de la demanda provoca que el precio, las ganancias económicas y la entrada de empresas a la industria aumenten. Esta entrada incrementa la oferta de la industria y a la larga reduce el precio a su nivel original y las ganancias económicas las reduce a cero. ¿Sí? Ese es el otro escenario, es decir, cuando hay un permanente cambio en la oferta. Bien, avancemos. Ahora, ¿cuáles son los cambios tecnológicos que podrían presentarse en, en una economía en una empresa que está dentro de una industria? Pues bien, a manera de resumen, puesto que el cambio tecnológico tiene bastantes, digamos, injerencias y afecta mucho, no solamente a las empresas, sino a nosotros mismos como personas naturales, podemos decir que la industria constantemente tienen que estar descubriendo tecnologías o comprando tecnologías para producir, ¿qué cosa? Para producir a menor costo, ¿sí? Por eso compran tecnología, ¿sí? Esa tecnología moderna que lo que permite es, insisto, en producir a menor costo. Sin embargo, la mayoría de las técnicas de producción que ahorran costos no pueden instrumentarse sin invertir en nuevas plantas y equipos. En consecuencia, ¿qué se requiere? Se requiere tiempo para que un avance tecnológico se generalice en una industria. Ojo, que cuando digo se generalice, es que toda la empresa que forman parte de la industria, pues sepan utilizarla y obtengan o saquen el mejor provecho a esta tecnología. Las empresas cuyas plantas, digamos, están a punto de cambiarse, adoptarán con rapidez la nueva tecnología, mientras que aquellas empresas cuyas plantas han sido reemplazadas recientemente, pues obviamente van a continuar por el nivel de inversión que han hecho, continuarán operando con la vieja tecnología hasta que ya no les sea posible cubrir su costo variable medio. En cuanto esto ocurre, la empresa desecha esa planta con tecnología, digamos, anterior, tecnología vieja, aunque tenga un costo de inversión, y lo que hace es instalar o tratar de instalar una planta con la nueva tecnología, ¿sí? Las nuevas tecnologías permiten que la empresa o que las empresas produzcan a un precio más bajo, ya lo mencioné, y como resultado, a medida que las empresas adoptan una nueva tecnología, sus curvas de costos se desplazan hacia abajo. Con costos más bajos, pues obviamente las empresas están dispuestas a ofrecer una cantidad determinada a un menor precio o de manera equivalente a ofrecer una cantidad más grande al precio determinado
que esté en el mercado. En otras palabras, la oferta de la industria aumenta y su curva de oferta se desplaza hacia la derecha con una demanda determinada que la cantidad producida va haciendo que aumente esa cantidad de producción y el precio pues tienda a la baja, insisto, por la influencia que tiene la tecnología. Cuando digo influencia me refiero que hay dos fuerzas que influyen en la industria que pasa por un cambio tecnológico. Entonces, en estas dos fuerzas, las empresas que adoptan la nueva tecnología, ¿qué hacen? Primero obtienen una ganancia económica, lo que impulsa, ¿qué cosa? Otra vez, la entrada de la industria, la entrada a la industria de empresas que operan con nueva tecnología. Las empresas que siguen con la tecnología antigua, ¿qué comienza a ocurrir? Ya lo mencioné, comienzan a incurrir en pérdidas económicas. ¿Esto a qué les obliga? Esta les obliga a salir de la industria o simplemente a adoptar la nueva tecnología. Entonces, a medida que las empresas con tecnología antigua desaparecen y las empresas con la nueva tecnología entran a la industria, el precio baja y la cantidad producida lógicamente puede aumentar. Es más, aumenta porque las empresas crean tecnología con esos dos propósitos o compran tecnología con esos dos propósitos. Uno es que sus costos disminuyan y otro es que su producción aumente o nivel de producción aumente. A la larga, la industria alcanza un equilibrio a largo plazo donde todas las empresas utilizan la nueva tecnología y obtienen ganancias económicas iguales a cero. Bien, esto es debido a que en el largo plazo la competencia elimina las ganancias económicas. El cambio tecnológico solamente va a producir ganancias temporales para los productores. Sin embargo, los precios más bajos de productos cada vez mejores, gracias a los avances tecnológicos, constituyen una ventaja permanente para los consumidores. Eh, los avances tecnológicos, hay que aclararlo, no se limitan a lo que es la información y el entretenimiento. Ustedes saben que gracias a la ingeniería genética, la producción de alimentos está viviendo un importante cambio tecnológico. Entonces hay que tomar nota de eso. Continuemos. Bien, veamos ahora sobre la competencia y la eficiencia. Una industria competitiva puede lograr un uso eficiente de los recursos. Ahora que ya estamos en capacidad o que hemos conversado sobre lo que está detrás de las curvas de demanda y oferta de un mercado competitivo, podemos comprender mucho mejor cómo se logra la eficiencia en este tipo de mercados. Bien, entonces vamos a nombrar tres aspectos importantes. Primero, el uso eficiente de los recursos. Recuerde que el uso de los recursos es eficiente cuando se producen los bienes y servicios que las personas valoran mucho más que otros bienes. Y si alguien puede mejorar su situación sin empeorar la de alguien más, entonces los recursos no se están usando de manera eficiente. Por ejemplo, lo aclaro esto que acabo de decir. Suponga que producimos una computadora que nadie quiere y nadie utilizará jamás, mientras al mismo tiempo las personas están exigiendo más videojuegos. Si producimos una computadora menos y reasignamos los recursos no utilizados para producir más videojuegos, entonces ahora sí, algunas personas estarán en mejor situación y nadie estará en peor situación. A eso me refería cuando les mencioné que si alguien puede mejorar su situación sin empeorar la de alguien más, entonces los recursos no se están usando de manera eficiente. ¿Correcto? Por lo tanto, la asignación de recursos inicial de que les mencionaba a ustedes era ineficiente. Al producir menos computadoras y más videojuegos, lo que hacemos es trasladar los recursos a su uso de mayor valor. ¿Correcto? Ahora analicemos algo sobre las elecciones. Los consumidores asignan sus presupuestos de manera que puedan obtener el valor más alto posible de ellos. Para obtener la curva de demanda de los consumidores debe determinarse cómo se modifica la mejor asignación de su presupuesto a medida que cambia el precio de un bien. Por lo tanto, los consumidores obtienen el máximo valor de sus recursos en todos los puntos a lo largo de sus curvas de demanda. ¿Correcto? Analicemos también el equilibrio y la eficiencia como parte de la competencia y la eficiencia.
Los recursos se usan de manera eficiente cuando el beneficio social marginal es igual al costo social marginal. El equilibrio competitivo logra este resultado eficiente porque para los consumidores el precio igual al beneficio social marginal y para los productores el precio igual a ¿qué cosa? El costo social marginal. La suma del excedente del consumidor más el del productor constituyen las ganancias obtenidas del comercio. Bien, para mejorar la comprensión de estos tres conceptos que hemos mencionado, veamos la siguiente gráfica. Ok. ¿Qué ilustra esta gráfica? Bueno, ilustra una asignación eficiente en una competencia perfecta en el equilibrio a largo plazo. Entonces, ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando la situación de una empresa individual en el lado A, ahí se lo pongo entre paréntesis, la empresa individual, y en el lado B o en la gráfica B, lo que está mostrando es el mercado. Bien. ¿El precio de mercado del equilibrio cuál es? P asterisco, vamos a señalarlo. Ahí está, P asterisco. Vamos dándole continuidad al gráfico para poder comprender lo que está sucediendo en este escenario. Entonces, a ese precio, cada empresa genera ganancias económicas iguales a cero y tiene el tamaño de planta que le permite producir al costo total medio más bajo posible. Esta situación, veamos allí, en esta situación me refiero a en ese punto, es la mejor para los consumidores porque el bien no puede producirse a un costo más bajo y el precio pues obviamente igual a ese costo. Veamos que en la gráfica de mercado los consumidores son eficientes en todos los puntos sobre la curva de demanda de mercado. ¿Por qué les encerré esa curva de demanda? Porque es igual a la curva de beneficio social marginal que hablábamos hace un momento. Entonces, el excedente del consumidor, lo voy a encerrar allí, ese espacio que está encerrado en un triángulo, es el área en que los productores son eficientes en todos los puntos sobre la curva de la oferta de mercado. Sobre esa oferta de mercado que está allí, que también es la curva del costo marginal social, que también lo mencionamos hace un momento. Entonces, ahora, ¿cuál es el excedente del productor? Vamos a señalarlo, está debajo del excedente del consumidor. Allí está señalado. Los recursos en esa área se usan eficientemente en la cantidad Q asterisco, señalemos Q asterisco, y el precio, ¿sí? Precio asterisco. En este punto, ¿a cuál punto me refiero? A este punto que está allí. En ese punto el beneficio social marginal es igual al costo social marginal y el excedente total, que es la suma del, del excedente del productor y del excedente del consumidor, ¿qué pasa en ese punto? Pues se maximiza. Cuando las empresas en competencia perfecta se alejan del equilibrio a largo plazo, tiene lugar la entrada o salida de empresas y el mercado se desplaza hacia la situación que se está mostrando en esa figura que tienen en pantalla. ¿Okay? No obstante, aquí el mercado aún es eficiente, aunque en el largo plazo haya lugar a la entrada o salida de empresas, porque a medida que el beneficio social marginal, es decir, sobre la curva de demanda del mercado, iguala el costo social marginal, es decir, sobre la curva de oferta de mercado, este mercado se vuelve eficiente, pero es solo en el equilibrio a largo plazo donde los consumidores pagan el menor precio posible. De tal forma que en esa situación podemos determinar un equilibrio que expresa el concepto puro de la competencia perfecta. A un poco profundizar los conocimientos o recordar los conocimientos que hemos analizado hasta ahorita, tienen allí un sinnúmero de interrogantes, ya fueron analizadas a lo largo de este video. Bien, ahora usted lo que ha hecho, ahora ha completado su estudio acerca de la competencia perfecta. Y si bien muchos mercados, digamos, se acercan al modelo de la competencia perfecta, con muchos otros esto no ocurre de esa manera, lo cual vamos a analizar en el siguiente video,
en donde hablaremos de los mercados en el extremo opuesto del poder de mercado, conocido como el monopolio. Pero eso será en una siguiente ocasión. Muchas gracias.